Muy buenos días, iglesia. Espero que estén bien, espero que estén bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Espero que los que están en casa viéndonos también estén felices, contentos. Dice la Biblia y nosotros lo creemos, este es el día que hizo el Señor. Amén. Nos alegraremos, nos gozaremos, le daremos gloria y honra porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿cierto que sí? Quiero que cierre sus ojos un momento y hagamos una oración y démosle gracias a nuestro Señor. ¿Sabes? Esta mañana, y ahorita lo decía Fanny mientras cantábamos, nosotros tenemos el privilegio de poder alabar a nuestro Dios por todo lo que ha hecho, pero a veces eso se nos olvida, como que pasa a un segundo plano, como que no lo tenemos muy presente y entonces, se nos pasa y no, tenemos que adorar a nuestro Dios y quiero que comencemos diciéndole gracias, Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Ante ti estamos esta mañana. Nos congregamos porque venimos a exaltar, a adorarte a ti, a glorificar tu nombre. Queremos que tu presencia llene nuestro corazón, nuestra vida, y te adoramos, te exaltamos a ti, Señor. Gracias. Gracias por mi vida, por mi salud, gracias por mi familia, gracias porque aquí estamos, Señor, en medio de tanta situación difícil, tanta complejidad de salud que hay. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Y te pedimos que ahora que viene la palabra, nuestras mentes y corazones estén prestos, dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Por favor, Señor, glorifícate. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y como usted puede darse cuenta, el título que tenemos hoy en nuestra enseñanza es ¿salvos para qué? Salvos para alabar. Así que la predicación del día de hoy, de esta mañana, es acerca de alabanza. Vamos a estar hablando de alabanza. Y quiero que leamos Efesios capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 12, pero principalmente esta mañana vamos a centrarnos en el versículo 12. Así que, como para que no nos perdamos un poco de lo que sucede, quiero que leamos estos versículos y preste mucha atención a lo que dice. Aquí dice, versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hemos recibido una herencia, tú has recibido una herencia y esa herencia te da a ti unas bendiciones, unos frutos, unos resultados, pero también esa herencia tiene un propósito y eso es lo que quiero que esta mañana tú tengas presente. Pero antes de entrar en materia, quiero que pienses un momento en cómo nosotros asumimos la salvación. Nosotros normalmente pensamos en la salvación como algo que solamente es un beneficio para nosotros, algo que solamente nos libra, por ejemplo, del infierno, nos hace hijos de Dios, nos da herencia, como estamos hablando, nos da un destino. Bueno, todos son beneficios para nosotros. Es más, uno de los quizás argumentos que nosotros más utilizamos para las personas que se decidan por Cristo es que vas a recibir beneficios. Si tú eres salvo, vas a recibir bendiciones. Si tú eres salvo, tu vida va a cambiar. Y pues que levante la mano el que no quiera ser bendecido por Dios. No, pues no, todos queremos ser bendecidos por Dios. Y si nos hablan de la salvación, pues aleluya, queremos ser bendecidos por Él. Pero ¿sabes? Esto puede tener algo mal. Esto puede tener un defecto horrible en nosotros. Y es que cuando pensamos en la salvación solamente como algo que trae beneficios a nosotros, nos hacemos ególatras, egoístas. Hoy, a propósito, y valga de una vez la cuña, la propaganda,
Hoy se estrena a las 5 de la tarde Nueva Generación y estamos hablando de los 10 mandamientos, y entonces vamos a hablar del segundo mandamiento, que es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no se haga imágenes. No se haga imágenes. Pero nosotros, incluyendo los cristianos, inclusive los cristianos, podemos caer en el error, terrible error, de que cuando pensamos en la salvación solamente vemos un beneficio para nosotros, solamente vemos algo que a mí me satisface, y entonces la bendición, la salvación se convierte en algo que es para mí, y he perdido de perspectiva a Dios. Evidentemente Dios a nosotros nos ha dado la salvación y para nuestro beneficio, pero ahorita tú vas a ver que en realidad hay un propósito, y no es nosotros, sino es ¿quién? Es Dios. Y antes de seguir adelante, piensa un momento en una persona que se le ha invertido, que se le ha dado recursos, una persona que se le capacitó, se le entrenó para cumplir una tarea, una función. Fueron años, inversión de dinero, las mejores instituciones académicas. Piensa en una persona así. Esa persona se hizo esa inversión con un propósito. Y el propósito es que cuando termine todo su proceso de formación y de capacitación, pues cumpla una tarea. No estamos diciendo cuál tarea, pero tiene que cumplirla. ¿Qué pasaría si cuando llega el final de ese tiempo y proceso de formación, esa persona no cumple la tarea que debía cumplir, sino que hace otra? Nosotros pensaríamos: uy, Echeverry, como que me tumbaron. 2, malagradecido, se le dio todo y no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo este personaje? Y para que lo entiendas un poco más claro, es como si un policía fuera entrenado 5 años. No sé cuántos se demoran entrenándose los policías, pero lo que se demoren entrenándose, capacitándose, para que después él solamente piense en ganar dinero y no en hacer la función que corresponde a nivel social. Es como si un médico, después de pasar 5 años, 7 años, 10 años en todos los estudios, solamente pensara en cuánto me van a pagar y no en salvar vidas. ¿Usted comprende lo que le estoy diciendo ahora sí? Es como si el político, que debe servir a la comunidad, y desgraciadamente a veces esa es la única experiencia que vemos, solamente se sirve a sí mismo, trabaja para sí mismo y no para servir ¿a quién? A los demás. ¿Por qué hay descontento? Pues porque decimos: es que esta persona no se preparó para que ahora piense solamente en llenarse de plata. Pues para eso entonces hágase empresario, eso es diferente. Pero un político debe servir ¿a quién? A la comunidad. El médico debe servir ¿a quién? El policía debe servir a la comunidad, y así todas las profesiones que tienen un desenvolvimiento en lo social. Pero sabes, nosotros hablamos y criticamos esto, pero puede suceder que nosotros los cristianos estemos en la misma situación, que tú hayas recibido una herencia y ahora solamente estés pensando en ti, en lo que yo gané, y el yo, y te hayas olvidado del propósito para el cual Dios te salvó. Vamos a volver a leer el versículo 12 y ahora sí vamos a entrar en materia, y presten mucha atención. Dice así la escritura: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el apóstol Pablo entonces está hablando de la herencia que hemos recibido en Cristo. Usted se puede dar cuenta que en los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Efesios, él tiene una serie como de subdivisiones en donde habla lo que hizo primero Dios y después lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios Padre? Nos eligió, nos predestinó, y después se habla de Cristo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y en Él asimismo también tenemos sabiduría, inteligencia en los conocimientos de los misterios. ¿Vimos? Ahora pasamos a este versículo en donde se dice: y en Él también tenemos ¿qué? Herencia. Y Pablo está hablando de la herencia, y él establece un propósito para esa herencia, y aquí dice: a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza. Pero antes tenemos que hablar un poquito de qué es alabanza. Así que
en primer lugar, tú tienes que tener en cuenta que alabar a Dios es la expresión pública. ¿Expresión qué? Y es que tengo que decirlo, ¿expresión qué? Otra vez, ¿expresión qué? Nuevamente, expresión pública. Perdón el grito. Es que mi esposa me dice que a veces cuando estoy predicando me emociono y entonces levanto la voz. Y eso que también me critican porque predico así. Y entonces no se escucha. Entonces, bueno, amén. Expresión ¿qué? Pública. Que le da fama a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. ¿Estás escuchando qué es alabanza? Alabanza puede ser una canción rápida como una canción no tan rápida, pero la característica principal de la alabanza es que debe ser efusiva, debe ser escandalosa, se debe notar que estás alabando a Dios. Amén. Eso no puede ser de otra manera. Alabanza es un elogio que reconoce las maravillas de Dios. Y usted sabe que cuando se está haciendo elogiando a alguien, pues se están diciendo las cosas chéveres, las cosas bonitas. Mire qué buena persona, eso es un elogio. Bueno, ahora vamos a alabar, y cuando decimos alabanza estamos elogiando a quien sí es maravilloso, a quien sí es poderoso, a quien sí se merece semejantes calificativos. Pero vuelvo a repetirlo, la alabanza es una expresión que pública. Es un elogio. Otra manera de entender la alabanza pues es simplemente hacer famoso a Dios. ¿Y cómo tú haces famoso a Dios? Pues diciendo lo que Él ha hecho y reconociendo lo que Él es. Eso es lo primero que tú tienes que entender cuando nosotros hablamos de alabanza. Es imposible alabar si no comprendes la grandeza de Dios. Y piensa un momento esto: tú no vas a tener un motivo para alabar a Dios si no sabes qué tan grande es Dios. Por eso es importante que tú estudies las Escrituras. Por eso es importante que tú te sumerjas en la Biblia y que reconozcas qué es Dios. Ahí poco a poco lo vas entendiendo. Ay, Dios es el Todopoderoso, sí, pero hay más cosas que Él ha hecho que tú debes conocer. Y cuando tú comprendes esto, lo que Él es, la alabanza va a fluir sin ningún problema. Hay gente que tiene conflictos pues conflicto simplemente es que no sabe qué hacer o qué decir en los momentos de alabanza. Y pues alabanza, alabe a Dios, y ve que movemos las manos y esa gente es como rara. Pero no tiene nada que decir porque pues no conoce a Dios. Si él conociera quién es Dios, empezaría pensando: Señor, te alabo porque hiciste todo esto que hay, porque eres todopoderoso, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso. Hermano, y ahí para allá se le acaban los calificativos con respecto a quién, a nuestro Dios. Pero tú tienes que conocerlo a Él. Por eso es un imperativo, es una orden, es una necesidad que tú profundices en la Escritura, que tú veas y busques en la Escritura qué es Dios, qué me dice esto, qué es Dios. Pero también tú puedes alabar, en segundo lugar, a Dios cuando reconoces lo que Él ha hecho. Yo puedo decir: Dios es santo. Uy, maravilloso, Él es perfecto. Pero también lo puedo alabar porque Él me santifica a mí. Señor, siendo perverso, tú me estás perfeccionando a mí. Siendo una persona que no merece nada, tú me estás llevando cada día a ser mejor. Eso es lo que Él hace en ti, y tienes que alabarlo también por eso. Por eso damos gracias por la comida. Cuando nosotros los cristianos oramos por el almuerzo o el desayuno, sí, espero que usted lo haga, ¿no? Mira, le cuento una cosa. Hay un paréntesis pequeño, no se van a perder la idea. Contó un predicador hace muchos años que un señor fue a su iglesia y vio ahí la alabanza y vio a la persona que estaba cantando ahí, y vio y le pareció: chévere el cantante. Y después de mucho tiempo dejó de ir a la iglesia, y al cabo de no sé, 2, 3 años, vio a ese cantante en un restaurante. Y entonces yo dijo: vamos a ver esos cristianos, si es que son cristianos, voy a ver si ora por la comida. El restaurante era un lugar público, pues usted sabe, a veces oramos más fácil en la casa porque sí, todos ahí somos cristianos, pero en un restaurante, qué oso, porque dirán que uno es loco y Señor, y cogerse las manos, y entonces pues da como pena. Alguien pensará: pues este hermano líder de alabanza, ¿sabe qué hizo? Oró con su familia, se cogió de las manos en el restaurante, oró, y sabe, ese señor al otro día fue a la iglesia y dijo: pastor, aquí estoy porque su músico, si es cristiano, le creo.
Cuando nosotros oramos por los alimentos, eso es un paréntesis, es una historia, ¿no? Para que vea la importancia de orar por los alimentos. Pero, sobre todo cuando dices que tú eres cristiano y la gente sabe y no eres capaz de vivirlo como debe ser. Pero mira, cuando nosotros oramos por los alimentos, estamos reconociendo que eso que tenemos en el plato, ¿quién lo dio? Por eso decimos, gracias Señor. Y eso no puede convertirse como, Señor, gracias por ese alimento bendito, Señor, que nos dio, amén. Porque tú puedes alabar a Dios en ese preciso instante, porque entiendes, este plato me lo ha dado Dios, eso es lo que Él ha hecho. Cuando te levantas por la mañana deberías reconocer que tienes vida porque hay alguien que te está sosteniendo, Dios. Pero a veces nosotros damos por sentado la comida en el plato que tenemos frente, y damos por sentado que nos debemos levantar, como que eso es natural. No, así no es. Dios está cuidando de nosotros, ¿tú lo comprendes? Y si tú comprendes eso, puedes decir, gracias Señor, te alabo porque, amén. Pero si no lo entiendes, no vas a poder alabar a Dios. Y a veces hemos cometido un error en las iglesias, y es que pensamos que la alabanza solamente tiene que ver con la canción más movida. Si la canción es bien movida, si la canción es bien chévere, entonces vamos a alabar a Dios. No, la alabanza es un asunto teológico. Si tú entiendes quién es Dios y lo que ha hecho Dios, puedes alabar a Dios. La alabanza comienza aquí, en la cabeza, que tú entiendas lo que Dios ha hecho, que eso pase a tu corazón y fluya en alabanza, y adoración y exaltación por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Amén. Eso es la alabanza. Ahora, otra cosa que quiero mencionar antes de seguir adelante: la alabanza es algo que es obligatorio y requerido a la creación. Dice el salmista: que te alaben los montes, que te alaben los animales, los mares, todo que te alabe. Y uno dice, ¿cómo eso va a alabar? Pues es que toda la creación está obligada a reconocer ¿a quién? A su creador. Amén. Así que tú no puedes evadir esto. No lo puedes evadir. El primer pecado del hombre es no darle alabanza a Dios, no reconocerlo a Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, porque le conocieron, porque lo invisible de Dios se hace visible en la creación, y viendo eso no le dieron gracias, alabanza, ni le reconocieron, alabanza. Antes se llenaron de soberbia y se hicieron ídolos, imágenes. Y ahí sigue para allá, usted puede leer en casa Romanos capítulo 1 y se da cuenta que el pecado del hombre está precisamente en ¿qué? En no reconocer, en no alabar a Dios. Hermano, tú no puedes evadir esta responsabilidad. Y puedes decirte, yo soy cristiano, si alabo. No interesa si dices que no eres cristiano, también es para ti, porque eso se te convertirá en un pecado, porque Él lo merece. Amén. Él lo merece. Y entonces la alabanza implica unas actitudes o unas expresiones verbales. La alabanza que tú das a Dios tiene un componente verbal. Claro que lo puedes hacer en tu mente, pero si es escandaloso, si es público, tiene que pronunciarse. Algunos estudiosos dicen que el tema central de la historia de David y Goliat, ¿se recuerdan la historia de David y Goliat? El tema central de esa historia es la alabanza a Dios. No es cómo podemos vencer los gigantes. Y nosotros nos gusta vencer los gigantes. ¿Quién no quiere? El gigante de la pobreza. ¡Ah! El gigante. Yo no sé qué gigantes usted pueda pensar que quiere derrotar, pero a nosotros nos gusta eso. Y no entendemos que David en realidad está diciendo y pensando: este tipo está colocando al pueblo de Dios, Israel, humillándolo. No, así no es, porque es que mi Dios es poderoso. Yo no puedo hacer esto. Y recuerden, la Biblia dice que Dios no salva ni con ejército, ni con fuerza, sino con ¿qué? Con su espíritu. Y por eso va un muchacho con 5 piedras, bueno, una sola, y con eso acabó con el gigantón de 3 metros, musculoso, porque es la alabanza a Dios lo que más importa. Y David dice algo en ese capítulo importante: para que todas las naciones reconozcan que solo hay un Dios verdadero. Eso es darle fama a Dios. Eso implica unas expresiones ¿qué? Verbales. Y entonces te pregunto, ¿tú qué dices de Dios? ¿Qué dices de Dios?
cuando estás en el trabajo. Mire, eso es un cliché. Pero cuando le preguntan a usted cómo está, bien, ahí voy, o bien, gracias a Dios. Porque lo podemos decir como un cliché, gracias a Dios, bien, gracias a Dios, o como una realidad, bien, gracias a Dios estoy bien. Porque la gente tiene que reconocer que nosotros estamos bien porque hay alguien que nos lo da y le damos alabanza a Él, reconociendo que es Él el que hace todas las cosas. ¿Comprendes? ¿Comprendes lo que estoy queriendo decir? ¿Qué hablas tú de Dios? ¿Qué dices tú de Dios? En segundo lugar, la alabanza también requiere actitudes del corazón. No se puede alabar a Dios con la cara larga. Grito de júbilo. Así no se puede. Así no se puede. Y Dios que es misericordioso, ¿cierto? Porque si nos viera con esas caras, yo he pensado a veces, es que así, hagamos aquí elucubraciones, locuras, aquí de suposiciones. Es que si yo fuera Dios, hermano, no se va a reír, un corrientazo, ríe así, ¿no? Sí, o paro el tiempo y me le aparezco. ¿No va a alabarme? ¿No? ¿Qué está esperando? Y le muestro el infierno para que le dé miedo. Y entonces ahí sí, es que brinca, grito de júbilo. Yo quisiera a veces hacer eso, pero Dios no es así. Gracias por su misericordia, ¿cierto? Imagínese uno en plena alabanza y se paró y una visión de esas. Se desmaya uno. Pero que Dios sea misericordioso y no lo haga de esa manera no implica que tú entonces no hagas como corresponde. La alabanza requiere unas actitudes de tu corazón. ¿Cómo le alabas a Él? ¿Cómo? ¿Cómo hablas de Dios? ¿Con qué actitud hablas de Dios? Ayer 27 de marzo cumplí 12 años de estar con mi esposa. No casados, sino de todo, de novios y toda la cosa. Imagínense. 12 años. 12 años. Y sabe, entonces yo hice una historia en Facebook. Casi no hago historias. No hago casi. Entonces después de que hice la historia dije, oiga, casi nadie me la mira. Pues dijo mi esposa, como nunca hace, pues que le van a mirar. Entonces, de razón, ¿no? Entonces hice la historia y yo coloqué ahí 12 años con la mujer más maravillosa. Ahí coloqué y nos tomamos una foto de los anillos y una foto de ella. Pero cuando yo estaba haciendo esa historia, imagínense yo estarle haciendo esa historia a ella en Facebook, estaba allá al lado mío y yo estaba haciendo, mira amor lo que voy a hacer, no sé qué, y yo, mire lo que voy a hacer. 12 años, ¿no? Como la película, 12 años de esclavitud, ¿no? ¿Qué tal uno así? Pero te amo, eres la mujer más maravillosa. ¿Usted cree que se pone feliz? No. Porque la alabanza requiere actitudes del corazón también. Tu cara, tus manos. Mire hermano, aquí no es un asunto de que usted sepa cantar o sepa moverse. No, es su corazón lo que Dios está mirando. Amén. Bueno, esto fue la introducción, imagínense. Ahora sí vamos al mensaje. No, mentiras. Segundo punto de la enseñanza, ya que tú has entendido qué es la alabanza, ahora sí vamos a la primera parte del versículo 12. Dice así: a fin de que seamos para alabanza todo lo que ya expliqué de su gloria. ¿Por qué tú has sido salvo? ¿Por qué tú tienes herencia? Para que tú seas alabanza de ¿quién? De Dios. Fíjate cómo Pablo inmediatamente está quitando el centro de nosotros y lo está colocando ¿en quién? En Dios. Hablaba hace un momento que nosotros tenemos la tendencia a pensar que la alabanza la salvación, solamente es algo que nos beneficia a nosotros, que me llena y me satisface a mí. Y ciertamente el hombre se beneficia de lo que Dios ha hecho. Esa herencia la podemos entender, y eso lo explicamos el miércoles pasado, de dos maneras. Uno, las bendiciones que recibes en Dios por medio de Jesucristo. Él es heredero, nosotros también somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Se imagina? Eso es una cosa maravillosa. Pero también esa herencia es la garantía, la seguridad de que lo que Dios ha dicho de ti se hará realidad. Por eso eres un heredero. Porque Dios dijo, Él me va a heredar, punto. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Así que si Él dijo que tú eres heredero, ¿qué va a pasar? Que vas a recibir tu herencia. Aleluya.
Y evidentemente eso nos beneficia a nosotros. Pero Pablo está diciendo aquí algo importante. Usted tiene herencia para hacer alabanza ¿de quién? De Dios. Alabanza de su gloria, de Dios. Y quiero que te fijes en dos cosas importantes en este punto. En primer lugar, que el centro de la obra de salvación, el centro del plan de redención, no es el hombre, es Dios. ¿Y cómo así, pastor? Sí, el centro de la obra redentora no es el ser humano, aunque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Y pareciera que el centro es el hombre, sí, que dio a su hijo e hizo todo por él. No, en realidad Dios nos salvó para alabanza de su gloria, para que al final de toda la historia humana Él sea alabado y glorificado. No para que un poco de seres humanos salvos se estén regodeándose: yo soy salvo, no es que yo sí, es que no, es para alabarle ¿a quién? A Él. En Apocalipsis encontramos una serie de visiones que ve Juan, y entonces él dice que vio el cielo y había una multitud que ¿qué hacía? Estaban felicitándose: yo tan chévere, estoy salvo. No, ¿qué estaban haciendo? Alabándolo a Él. Hermano, tanto allá como acá nosotros somos para alabanza de la gloria de Dios. Tú tienes herencia, y esa herencia es para la alabanza de Dios. Aleluya. Así que si tú eres salvo, tienes que entender que esa salvación que yo he recibido engrandece a Dios, lo hace magnífico, lo hace maravilloso. Y siendo así, yo lo único que tengo que hacer es alabarle. Lo único que tiene que fluir de mis labios es alabanza. Lo único que en mi corazón debe brotar es alabanza a Él. Nada más. Sin pensar en los beneficios que has recibido. Es que Él me salvó, ya por eso merece alabanza. Tú necesitas cambiar el enfoque en tu mente de que eres salvo. Tan chévere, ahora Dios me va a dar dones, ahora Dios me va a dar, sí, Dios te da muchas cosas, pero finalmente todo es para la alabanza de su gloria. No lo podemos olvidar, que estamos salvos, redimidos, justificados para la alabanza de su gloria, hermano, para la alabanza de su gloria. Mire, quizás estos versículos que estamos leyendo de Efesios capítulo 1 quizás son de los más profundos teológicamente, como usted se puede dar cuenta, pero todo redunda en algo: alabanza y adoración a Dios. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre. Eso es alabanza. O en el versículo 5, 6, otra vez: para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza. Y ya estamos en el 12 y otra vez alabanza. Pablo, que es un teólogo, el señor teólogo, no se le olvida de algo muy práctico, que es que vamos a alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Y entonces, en primer lugar, tú tienes que reconocer que la salvación de Dios, la salvación que Él ha dado a nosotros, lo llena a Él de alabanza. Pero también tú fuiste salvo para alabarle a Él. No fuiste salvo solamente porque te libras del infierno y ya, qué chévere, no, pues aleluya. No, tú eres salvo y claro que te vas a librar de todo eso, y claro que recibes muchas bendiciones, pero estás para alabarle a Él, solamente a Él. Ese es tu fin. ¿Por qué tenemos herencia? Pues porque tenemos que alabarle a Él. Por eso dice ahí el versículo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermano, la alabanza es necesaria en el creyente. Alabanza con música, alabanza sin música, alabanza frente a los vecinos, alabanza frente a los compañeros de la universidad, del colegio, del trabajo, de donde sea. Yo estoy para alabar ¿a quién? A Dios. Darle fama a Él, exaltar sus grandezas. Esa es mi razón de ser. Para eso estamos, hermano. Y entonces tú vas a tener algunas implicaciones en esto. Eres salvo y eso magnifica a Dios y lo llena de alabanza. Tu salvación, sin pensar en que tengas beneficios, eso llena de alabanza a Dios. Hermano, al final de todo tendremos que reconocer y olvidarnos de lo que hemos recibido y pensar: Dios ha hecho grandes cosas y por eso merece alabanza. Piensa un momento en esto: dignarse
Dios, a redimir a un hombre pecador que lo traicionó. Y antes de, no es solamente dignarse a redimirlo, sino que, bueno, voy a ir yo. Es más, me voy a hacer como ustedes. Me voy a aguantar que me traten mal, que me escupan, voy a dejar que me crucifiquen, todo para salvarlos. Y pensamos que eso solamente es un beneficio para nosotros. No, eso es alabanza para Dios. Tú tienes que pensar eso. No puedes olvidar esto. Cuando olvidamos esto, estamos quitándole la gloria a Dios. Y eso es romper el segundo mandamiento, hermano. Tener ídolos, pensar que nosotros somos el centro. Pero en segundo lugar, tú tienes que considerar que eres salvo para alabar a Dios. Y entonces piensas, he sido elegido. Yo no sé si a ti te parece que ser elegido por Dios no significa nada, pero a mí me parece una cosa súper maravillosa ser elegido por Dios. Tienes que pensar, yo he sido predestinado por Dios, aleluya. O sea que yo no soy cualquier fulanito de tal, no, yo soy un hijo de Dios y voy a para tal lado. ¿Y eso no lo alegra? Eso debía usted, aleluya, pues que hoy es para el cielo y no puedo ir llorando. Amén. Pero a veces se nos olvida. Cuando tú piensas, es que yo soy libre del pecado, o sea que yo tengo poder sobre el pecado, yo soy más fuerte que el pecado. ¡Ja! Aleluya. Mientras los pobres otros están esclavizados a eso y no pueden salirse, yo he sido libre por lo que Dios ha hecho en mí. Alabanza. Tú pensarás entonces que ahora tienes sabiduría e inteligencia para entender cosas que dice el profeta, y también dice ahí, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni entraron siquiera en la mente o el corazón del hombre. Son las que ahora son reveladas a quienes, los hijos de Dios, a sus santos. Y usted tiene ese conocimiento y usted está llorando porque no tiene un título de universidad. Al final, cuando lleguemos al cielo, allá nadie va a poder sacar el título. Mire, es que yo me gradué de la universidad, hice 6 semestres en la San Marino. No, eso no va a servir de nada. ¿Oyó? Allá es, ¿recuerdas que eres redimido? Sí, Señor, yo entendí lo que decía tu palabra. Hay unas cosas durísimas, pero comprendí. Esa es la sabiduría que realmente vale. Amén. Y cuando tú consideras todo eso, alabas a Dios. Alabas a Dios. Ahora, la segunda parte del versículo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ese nosotros es rarísimo, porque ¿quién escribió la carta? Pablo. Y entonces uno puede pensar en ese nosotros, ese pronombre ahí que está ahí, ese nosotros, ¿a quién se refiere? Nosotros está hablando de todos los creyentes, de los creyentes que están en Éfeso, o Pablo está hablando de otro grupo de personas diferente a los receptores. Tenemos que pensar eso. Si yo miro el versículo 13, por favor coloquémoslo ahí en pantalla, el versículo 13, tenemos la respuesta. Dice el versículo 13, en él también vosotros. Uy, ¿cómo así? Entonces el nosotros anterior no son los efesios. El nosotros anterior se refiere a un grupo de personas diferente. Volvamos al versículo 12. Necesitas entender esto. El versículo 12 está hablando, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que primero esperaban en las promesas de Dios? ¿Quiénes eran los que primero tenían la revelación dada? ¿Quiénes eran? Ustedes son muy inteligentes, ya saben. ¿Quiénes? No somos nosotros. ¿Quiénes? Israel. Y Pablo dice nosotros porque él es israelita. Y él dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y aquí hace una distinción. Nosotros, y está hablando de los judíos, que eran los que primeramente esperábamos en quién, en Cristo, claro. El Antiguo Testamento desde Abraham está hablando de una promesa. En Génesis 12, versículo 2, 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está refiriéndose a una persona. ¿Es quién? Cristo. Y los judíos estaban esperando esa promesa. Isaías, Jeremías, todo eso está hablando de la venida de alguien. Ellos son los que primero están esperando esas promesas. Y yo quiero que pienses algo. Hoy hemos hablado, todo esto está marcado en un tema que es la herencia, ¿recuerda? Y quiero que piensen lo siguiente.
mucha atención a esto. Una de las mayores acciones que una persona puede hacer en este mundo es adoptar. La adopción requiere amor. Porque es que si usted tuvo un hijo, pues casi que le tocó quererlo, ¿no es que es su hijo? Casi. Aunque usted, no, yo lo amo, no me tocó. Pero pues hermano, a ver si, no, que es que le tocó. No es que las mamás le dicen a uno que uno es lindo así no sea bien feo. Porque ellas lo ven a uno lindo, porque pues, es mi hijo, es lindo. Pero vaya, ella mire a otro hijo de otra, feo ese chino. Y probablemente ese es simpático. Pero ellas lo ven a uno que, porque el amor que tenemos hacia los hijos, los que nacieron, las madres y los padres, hijos engendrados, pues hombre, ese es el amor que pues tocó, pero también es que es mi hijo y mi sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hay adopción, la persona no puede hacer eso mismo. Necesita amar a alguien que no es de su sangre. Y eso no es tan fácil. Por eso las personas que adoptan, o que esos hombres que se casan con mujeres que han tenido hijos y toda la cosa, esos hombres son de admirar, oye, esas son personas que son de admirar, porque eso implica un amor tremendo. Pero quiero que pienses en lo siguiente: cuando se adopta, todavía es más impresionante ese amor cuando se tiene que adoptar no a un niño. ¿Sabe? Para el mensaje estoy investigando algunas cosas y dicen que el año pasado el porcentaje de familias colombianas versus familias extranjeras que pedían adopción a niños era mayor las colombianas. O sea que aquí la gente en Colombia ya está empezando a pedir más niños, lo cual es positivo, ¿no? El año pasado habían 160 familias aproximadamente esperando que les dieran un niño en adopción, y solamente 5 familias extranjeras el año pasado. Eso es algo pues, sorprendente, ¿no? Pero los colombianos piden: yo quiero un niño, ojalá de meses, ojalá, dicen así, que tenga ojos azules, que sea blanquito, que no haya sufrido maltratos. Así lo quieren, porque es más difícil adoptar a uno de 17 años. Si no, que lo va a meter a la casa, quién sabe qué me hace. Uno de 15 años. ¡Ja! Y entonces leí la historia de una muchacha que llegó cuando tenía 9 años al bienestar familiar. Hoy día tiene 21 años y nunca fue adoptada, y todavía sigue en el bienestar familiar. ¿Sabes por qué? Porque después de que pasan, ni siquiera los 15, después de que un niño pasa 7, 8 años, ya va perdiendo menos oportunidades para ser adoptado. Porque es muy difícil ir a meter a uno que tiene 7, 8 años, porque es que ya me viene mañoso y tener que corregir, no, eso es un lío. En cambio chiquitico, eso como un perrito, ¿no? Cuando uno quiere un perro regalado, uno, no, regálame cachorro, que me regaló uno viejo, eso no, eso me lo llena hasta con pulgas y no quiero todas esas cosas, porque usted no quiere las mañas. Pues exactamente pasa lo mismo en la adopción. Así que un niño, si tiene 1, 2, 3 años, es más fácil que lo adopten. ¿Recuerdan la propaganda del Instituto Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Los niños buscan su hogar. Yo quiero que a mí me quieran. ¿Sí se acuerda? Muy bien, y ahí salían niños de 15 años, de 16 años, y yo recuerdo cuando yo veía eso, no, esos ahí tan grandes, ¿quién los va a adoptar? Y la realidad es que entre más viejos, y la estadística dice así: hasta el 2018, no sabemos qué ha pasado en los últimos 2 años, hasta el 2018 habían aproximadamente 8,000 niños en el bienestar familiar que no habían sido adoptados. Y de esos, tengo el número exacto aquí, 7,676 eran mayores de 17 años. 7,676 niños mayores de 17 años que no son adoptados, que ya eso, mejor dicho, ellos... ¿Sabe qué hizo la muchacha? ¿Se recuerda la muchacha que le conté que hoy tiene 21 años? Que llegó al bienestar familiar cuando tenía 9 años. Ella llegó con una hermanita. Y por eso cuando son hermanos es más difícil, porque no, yo quiero 1, 2, no. La hermanita de ella apenas tenía 2, 3 años. Y a ella le tocó decir después de un tiempo: denle en adopción a mi hermana, porque a las 2 nunca nos van a dar. Entonces mejor que ella tenga la familia que yo nunca pude tener. Así dijo ella. Y ahí se quedó en el bienestar familiar. Hoy tiene 21 años. Son historias dolorosas. Yo te cuento esto para que tú entiendas algo importante. Los herederos de Dios eran Israel. Ellos eran los herederos. Ellos sí tenían herencia. El pueblo escogido, el pueblo elegido. Nosotros ni siquiera entramos en la categoría de desheredados. No, usted sabe que es un desheredado, ¿no?
Una persona que tenía el derecho, pero por legalidad o cualquier cosa le quito la herencia. Nosotros ni siquiera entramos en esa categoría. Estábamos debajo, como niños de 17 años que nadie quiere. Así éramos los gentiles. Pero Dios en su misericordia nos dio herencia, y eso merece alabanza. Mira, hermano, que tú no merecías nada, ¿vale? Fuerte ese aplauso a él. Tú no tenías nada, y es como, piense eso, llegar a una familia, al bienestar familiar, y ver un muchacho de 17 años con todas las mañas, porque esos están con mañas, hermano, no vamos a pensar que no. Imagínese usted cuando tenía 17 años, a ver cómo era, si era buena gente, a ver si lo adoptaban. No, gracias a Dios teníamos familia, porque si no, vea, ¿cierto? Gracias a Dios. Imagínese que llegara una familia y dijera: mira, tenemos niños de ojos verdecitos, de 3 añitos, de 2 añitos, ¿cómo lo quiere? Recién nacidito, que han dejado tirados por ahí unas mamás irresponsables, ¿cómo lo quiere? No, estoy buscando uno de 17 años y 364 días, quiero uno así. ¿Por qué? Porque a ese le voy a dar mi herencia y lo voy a llevar a mi casa a que viva con mis hijos. A ese lo voy a llevar a comer a mi mesa. ¿Cómo es? No importa, yo lo educo, yo lo formo, yo lo capacito. Yo voy a hacer de ese hombre, que hoy es un mañoso, vicioso, quién sabe qué tendrá, una persona de bien. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Y eso no merece alabanza, hermano. Póngase en pie, por favor, y alabémosle a Él. Aleluya. Qué bendición lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto que sí? Qué bendición nosotros. Mire, yo cuando pienso en esto simplemente me lleno es de emoción, porque digo: Dios me ha escogido cuando no merecía nada. Y menos mal que me escogió, porque ni ojos verdes ni nada de eso, ni lindo, ¿no? Y mañoso que sí, ¡ja! Pero Dios nos ha amado, aleluya. Y quiero hablarle al corazón de aquel que no es cristiano. Tú en Dios tienes herencia. Recíbela, acéptala. ¿Qué tienes que hacer? Acércate a Él. Es lo único que tienes que hacer. Es lo único que tienes que hacer. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por las maravillas que has hecho en nosotros. Tu bondad, tu misericordia infinita, Señor, ha sido impresionante. No hay calificativo. No encuentro, Señor, una manera de expresar todo lo que tú has hecho. Solamente puedo decir gracias, alabarte, honrarte a ti, porque me has dado herencia cuando no la merecía, y esa herencia es para darte honra y gloria a ti, alabanza, exaltación solamente a ti, Señor. Gracias sean dadas a ti. Que todos los pueblos, todas las naciones, que toda lengua te reconozca, te adore y te alabe a ti, Señor Jesús. Oh, glorifícate, Padre Celestial. Maravilloso eres tú, maravilloso eres tú. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor de los cielos. Digno eres tú, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermano.